Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Quédate con nosotros para un momento de reflexión en la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, a donde venimos para alabar y bendecir su nombre. Y lo hacemos con mucho ánimo, con mucho gozo, con mucha bendición. Le voy a pedir que abra el libro de los libros, las escrituras sagradas, donde encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que seamos llamados, ya sea por el rapto de la iglesia o por la muerte. Por cualquiera de estas dos cosas nos vamos con el Señor. Por cualquiera de estos dos acontecimientos, mejor explicado, nos iremos con el Señor. Yo no sé usted, pero yo sí me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, dice el canto. Yo no me quiero quedar, me voy con Él. En el libro de Amós, libro del profeta Amós, capítulo 3, vamos a leer el versículo 3. Amós 3:3. Les saludamos y les bendecimos desde la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala, Centroamérica. A todos nuestros hermanos y amigos que a través de las redes sociales nos escuchan y nos ven. Les saludamos, ¿verdad? Es bueno saludarles a nuestros hermanos y más allá de las fronteras. Mire qué bendición que hoy tenemos la oportunidad, porque si vamos a tocar de casa en casa, es probable que no estén, es probable que no nos abran, cualquier cosa puede suceder, pero a través de este medio yo llego hasta la cocina, llego hasta la sala, llegamos al comedor. Mire qué bendición. Y de ahí que como ministerio, como iglesia, yo creo que todos los pastores deberíamos de aprovechar este recurso, esta bendición. Algunos dicen, pero hermano, es que qué peligroso predicarle a la gente a través de las redes sociales. ¡Qué responsabilidad! ¿Es cierto? Pues la misma responsabilidad con la que les predico a los presentes, le predico a los que están en casa. Y eso lo debemos de hacer con esa misma responsabilidad y con esa misma bendición. Así que aprovechémosla con ese gusto que el Señor nos da. ¿Ya encontró Amós 3:3? Hay una pregunta aquí que el profeta Amós hace. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Fíjese la pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Oremos al Señor y luego le doy el nombre del tema. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias. Gracias por concedernos el privilegio, por concedernos la oportunidad, por concedernos la bendición de estar juntos. Lo queremos hacer, Señor, para lo mejor. Lo queremos hacer, Señor, siempre, siempre con la unción de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Gracias, gracias por este pueblo, Señor. Gracias por nuestros amigos, nuestros hermanos, que a través de las redes sociales nos escuchan. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Vamos a ver acerca de la importancia de la unidad.
la importancia de la unidad. Y aquí lo pregunta el profeta Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? De seguro que usted ya se respondió y dijo, no, eso no es posible. No es posible estar juntos si no se está de acuerdo. Y eso es cierto, hay que estar de acuerdo. Y entonces el Señor Jesús en el capítulo 18 y en el versículo 19 no lo aclara, no lo explica, no lo amplía, como para que nosotros consideremos que la unidad es sinónimo de estar de acuerdo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18 y versículo 19. Mateo 18, 19. Qué bueno que mi esposa siempre está atenta para llevar nota ahí, y usted también con su marcador lo subraya, lo sobresale, y esa es una bendición. Hermanos, es necesario estar en unidad o estar de acuerdo. Y esto es tan necesario, es tan importante en la sociedad, en la familia, en la política, en los países, porque cuando no hay acuerdo, ahí hay problemas. Y de ahí que nosotros necesitamos estar de acuerdo, necesitamos estar en unidad. Y como siempre, la predicación debe ser basada en las Sagradas Escrituras. Las vemos aquí en Génesis capítulo 11 y en el versículo 6. ¿En qué consiste la unidad? Veamos algunos aspectos de cómo es. Génesis capítulo 11 y versículo 6. Ahí vamos a abrir las páginas sagradas de este libro. Génesis 11, 6. Y dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sobresale ahí lo que Dios vio, lo que el eterno Creador observó en aquellos que quedaron después del diluvio universal. Usted sabe que este es el punto cuando ellos se reunieron para construir la torre de Babel. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. He aquí el pueblo es uno. Es decir, ellos estaban en unidad, el pueblo se había puesto de acuerdo para construir o para edificar, para hacer algo, que ya leímos que se pusieron de acuerdo. Y entonces el propósito que ellos se trazaron, estaban decididos a cumplirlo. Y observe usted ahí que dice que todos tenían un solo lenguaje. Todos tenían un solo lenguaje, se entendían bien, y qué bueno que nosotros esto lo entendamos para que así nosotros busquemos hablar siempre igual. No solo en la iglesia, sino en casa también. Y cuando nosotros vemos 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo 10, oiga lo que el apóstol Pablo recomienda y pide, como para que nosotros lo tomemos en cuenta. Si nos trazamos un propósito como lo hicieron los antediluvianos,
Qué bueno que nosotros lo hagamos también. Oiga lo que dice. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira, así estaban los que estaban construyendo la torre de Babel. Ellos lo propusieron y qué bueno que si allá lo hicieron y tuvo el Señor que intervenir y reconocer que ellos no iban a dejar de trabajar hasta cumplir su propósito. Qué bueno que nosotros también en este tiempo, en fecha de agosto del año 2022, también nos tracemos el propósito de la unidad, sabiendo que es importante vivir en unidad. Romanos capítulo 12 y en el versículo 4, ahí encontramos también por qué es que debemos de vivir en unidad. Romanos capítulo 12 en el versículo 4. Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vea usted cómo aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, también les habla de la unidad y les habla de que aún siendo diferentes, hablando del cuerpo, hablando del organismo de nosotros, dice que somos un cuerpo en Cristo, pero con diferente don, dice el canto. Pablo aquí lo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos, si nos unimos sabiendo de la importancia de la unidad, de seguro que vamos a lograr muchas cosas. Y una de ellas es la proclamación, la predicación, la extensión del Evangelio, como lo dice el Señor Jesús en Mateo. Y será predicado este Evangelio a todas las naciones. Y dice que será para testimonio. Testimonio de que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre los cuales estábamos nosotros. Nosotros estábamos perdidos, como le dijeron a Zaqueo. Y qué bueno que el Señor ahora nos ha tomado. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros vivamos y convivamos en unidad, como lo hicieron los que estaban construyendo la torre de Babel. Siempre va a haber oposición, siempre van a haber impulsos y deseos de romper la unidad, pensamientos y cosas por el estilo. Veámoslo en el capítulo 13 del libro de Génesis. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 13, ahí encontramos a dos hermanos nuestros, dos siervos del Señor, Abraham y Lot. Ahí todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Pero dice que cuando él salió, cuando él recibió el llamado de salir de Ur de los Caldeos, según el capítulo 11, en los versículos del 27 en adelante, y luego empieza él a caminar, aun cuando el llamado fue para él se llevó a Lot, al sobrino. Y entonces cada uno llevaba, o en el camino fueron haciéndose de hacienda, de ganado, de ovejas. Y llega un momento, mis hermanos,
en el que tienen problemas. La unidad está en peligro. La unidad, los acuerdos con los que salieron, de seguro que hicieron acuerdos. Bueno, vamos a irnos, me vas a acompañar y yo soy el que dirijo, ha de haber dicho Abraham. Y Lot estuvo de acuerdo. Pero vea lo que pasó, el versículo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Hay alguien que se parezca a Abraham aquí? Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Mire qué hombre para tomar siempre en cuenta a Dios, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Según Mateo 6:33, cuando la invitación está a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Abraham lo tenía bien en cuenta, y entonces dice el 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Empezaron los problemas, empezaron las dificultades, y como preguntó el profeta Amós, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí encontramos que Abraham y Lot estaban de acuerdo, pero hubieron quienes no. Y usted dirá, ¿y quiénes? Bueno, eran los pastores de las ovejas de Abraham y los pastores de las ovejas de Lot, lo dice el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Quiere decir, mis hermanos, que ahí no había armonía. Ahí no se estaba viviendo como lo que nosotros buscamos vivir en Misión Cristiana Central, Gracia de Dios. Usted dirá, ¿y cuál? ¿Qué es? Lo que dice el Salmo 133. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es que es necesario vivir en armonía para que esté la bendición de Dios. Y en el caso de Abraham y de Lot, en sus pastores no había armonía, no había alegría, no había gozo, como puede ocurrir que en muchos hogares, a pesar de la riqueza y a pesar de todo lo que se tiene, los muebles, el carro, la casa y cosas bien bonitas, lo que más hace falta es la armonía. Lo que más hace falta es la unidad. No hay unidad entre el esposo y la esposa. Uno es el que quiere gobernar y no se deja que otro lo haga, o no se quiere sujetar al esposo, a pesar de que dice la recomendación bíblica que nos sujetemos el uno al otro. Esa es la recomendación bíblica. Pero no ocurre eso. Y cuando no hay armonía y cuando no hay sujeción de ambos o de la familia, pues siempre van a haber problemas, como aquí los están habiendo entre los pastores de Abraham y de Lot. De ahí que nosotros debemos de considerar la recomendación
que Pablo hace a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 16. Ahí Pablo nos dice cómo es que debemos de vivir. Romanos capítulo 12 y versículo 16. Recuerde que Romanos está después del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos está después del evangelio que escribiera Juan. Romanos capítulo 12, el versículo 16 dice, unánimes, oiga, ¿cómo dice Pablo? Unánimes entre vosotros. ¿Cómo es que debe de vivir la iglesia? Unida. Debemos de procurar vivir en unidad. Debemos de procurar vivir en armonía, no solo juntos. No solo juntos, como el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero a veces solo nos quedamos hasta ahí, juntos. Pero hay que añadir la armonía. Y aquí dice, unánimes entre vosotros. Estoy leyendo Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos. Oiga, no altivos, dice. ¿Y qué es eso de altivos? ¿Cómo lo considera usted? ¿Cómo lo interpreta usted? Orgullosos, soberbios, iracundos y todo lo demás. Pero aquí dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire, hay que vivir unánimes, hay que vivir unidos, dicho de otra manera. Hay que vivir unidos buscando agradar al que nos llamó. Porque no olvide que estamos viendo la importancia de la unidad. Y esta será una introducción para los posteriores temas. Luego, ¿cómo debemos de trabajar? ¿Cómo es que debemos de trabajar? Si de trabajar se trata, veamos lo que dice Números capítulo 11, versículo 17. Números capítulo 11, en el versículo 17. Oiga lo que el Creador, el Eterno, el Altísimo, le dice a Moisés. Una promesa preciosa. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Iba a haber una sesión, diríamos ahora. Iba a haber estaba habiendo una convocatoria. Y oiga lo que dice el versículo 17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mire cómo Dios le promete a Moisés que reúna al pueblo, que reúna a la gente, y una vez ya reunidos, Dios dice que va a tomar del espíritu de Moisés y lo va a poner en la vida de aquellos hombres, de aquellas personas, de aquellos ancianos, para que trabajen juntamente con Moisés. De manera que aquí dice, y yo tomaré del espíritu que está en ti. Si usted ve en su Biblia, espíritu ahí está con minúscula, que no se refiere al Espíritu Santo, que cuando es al Espíritu Santo que se refieren las Escrituras, está con mayúscula. Pero aquí se refiere a el ánimo, la intención, el deseo, lo podemos decir de esa manera, que había en Moisés.
Moisés había recibido un llamado allá en el desierto, en la zarza. Ya le habían dicho a Moisés que él fuera a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero él estaba con ese ánimo, con ese buen deseo que las cosas se hicieran bien. Pero parece que en el transcurso del camino, ustedes ya han leído, el pueblo se desanimó, el pueblo murmuró que quería agua, que quería comida, que ya estaban aburridos del maná. Y entonces era problema, como que ya estaba habiendo desunidad, ya estaban habiendo problemas, y entonces qué bueno es que Dios quiere poner en el pueblo de Israel este ánimo que había en Moisés, en el líder, el que guiaba, el siervo de Dios. Y dice, y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Cuántos quieren de esa unción, de esa bendición, de ese ánimo, de ese... Mire cómo, gracias a Dios por los que, mire, están teniendo el ánimo que yo he tenido de tener aquí unas plantas bonitas, y qué bueno por los hermanos, las hermanas que tienen ese ánimo de que esto esté bien florido, que esté bien hermoso el altar. Eso es porque han recibido ese ánimo de que otros han visto. Dicen, no, yo no voy a dejar que el altar esté sin flores. Eso es lo que está diciendo en otras palabras aquí cuando dice, yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Quiere decir que hay otros que también en las distintas congregaciones se van a animar a venir a la hora puntual, a la hora indicada. Eso es lo que está diciendo aquí. No dice si el hermano es responsable, si el hermano es puntual, yo también lo voy a hacer. Yo también lo voy a hacer. Eso a mí me gusta. Y hermanos, vemos ahí cómo es que el pueblo, cuando trabaja con un mismo propósito, de seguro que lo logra. De seguro que lo logra, y nosotros no nos queremos quedar atrás. Nosotros no nos queremos quedar atrás. No quisiéramos que este local, este templo, se cerrara por falta de unidad. Yo no quisiera que se cerrara por falta de unidad. Yo no quisiera que se suspendieran servicios por falta de apoyo, sino por el contrario, que ustedes tengan ese ánimo que nosotros hemos tenido para edificar este lugar y juntos darle a Dios la gloria. ¿Cuántos lo quieren hacer? En Nehemías, en el libro de Nehemías, allí encontramos también cómo es que Dios se interesa por la importancia de la unidad. Todos sabemos que en el capítulo 1 encontramos cuando Nehemías recibió la visita de uno de sus hermanos. No sabemos si eran hermanos carnales o porque eran hermanos del mismo lugar, como decimos, paisanos. Dice el versículo 2 del capítulo 1, que vino Anani. Tome en cuenta usted, hermano amigo, hermano cristiano, tome en cuenta cómo es que estoy leyendo. Que vino Anani, porque no tiene tilde Ananí, pero algunos leen Ananí. No es Ananí, es Anani, porque no tiene tilde. Uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
Él preguntó, pidió un informe y ya le cuentan la situación, como cuando alguien pregunta por Guatemala, ¿cómo está Guatemala? ¿Por qué los guatemaltecos se están yendo del país? ¿Por qué hay fuga de cerebros? Así se llama. Así se le dice a las personas que están preparadas intelectualmente y por falta de oportunidad en nuestro país prefieren irse. Emigran, se van de nuestro país y preguntan allá cómo es que está Guatemala. Ya luego hay alguien que cuenta la situación difícil que se está viviendo por la violencia. La situación difícil que se está viviendo por la falta de justicia. Eso no es un secreto, es una realidad que hay un organismo, una institución que vela por el medio ambiente, pero los bosques están siendo talados. Y entonces algo similar pasa con lo que le preguntan a Nani. ¿Cómo están nuestros hermanos judíos? ¿Cómo está Jerusalén? Y ya le cuentan a Nehemías que los muros están derribados, las puertas quemadas, y hace énfasis, quemadas a fuego, dice. Y yo por eso hago la aclaración, porque es el énfasis que hace. Y él se pone triste y entonces empieza a pensar qué hacer. Usted, le invito a que lea todo el libro de Nehemías, que no es muy largo, y va a encontrar cómo es que Nehemías tuvo la bendición del rey, de donde él era copero. Él era copero, él comía bien, dormía bien, vivía bien, pero cuando le dieron la noticia cómo estaban sus hermanos, se puso triste. Y el rey reconoció que no era otra cosa que tristeza del alma. Y entonces ya pide Nehemías la ayuda y se la dan, y él empieza a caminar. Se va, y cuando llega, según el capítulo 4, dice que ahí también hubo oposición. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Capítulo 4, versículo 1. Entonces, siempre va a haber oposición, hermano. Siempre no faltará un pelo en la sopa, se dice aquí en Guatemala. Siempre no faltará algo que interrumpe, que le baja el ánimo a alguien que está con el deseo de superación, alguien que está con el deseo de servir. Y entonces aquí Sanbalat y Tobías dice que se enfurecieron. Sin embargo, ellos Nehemías estaba con el propósito de hacer lo que tenía que hacer, renovar, reconstruir los muros. Dice el versículo 16 del capítulo 4, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Nehemías 4:16. Y el versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es decir, qué bueno es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es lo que dice Mateo 23:23. Es bueno, mis hermanos, que estudien. Es bueno trabajar, es bueno realizar los quehaceres, es bueno que el hogar esté aseado, es bueno que todo esté bien bonito, pero también hay que buscar de Dios. Porque aquí dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra
y en la otra tenían la espada. Es decir, no se descuidaban. Pero a veces nosotros nos descuidamos y de ahí que debemos de pensar en la importancia de la unidad. Bueno, si los hermanos pusieron las cortinas, bueno, había que ponerles ahí las ondulaciones para que esto se mire más bonito, ¿verdad? Si alguien hace una cosa, qué bueno que otros hacen otra cosa. Qué bueno que alguien trae una cosa, otro trae otra cosa. Utensilios para las necesidades y mantenimiento del templo. Pero es necesario, mis hermanos, que trabajemos juntos con un mismo propósito. Es bueno que trabajemos juntos con un mismo propósito y de seguro que lo vamos a lograr. De seguro que lo vamos a lograr porque si nos ponemos de acuerdo, el nombre del Señor será glorificado y entonces vamos a seguir adelante. En Romanos capítulo 12, en el versículo 16, ya vimos la primera parte, que la unidad debe de prevalecer, la unidad debe de mantenerse. Y luego en Efesios capítulo 4, ahí encontramos otra escritura, la de Romanos ya la vimos, ahora de Efesios capítulo 4. Aquí encontramos también la importancia de la unidad. Dice el versículo 3 y 4. Oiga cómo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios capítulo 4. Solícitos. Usted dirá, ¿y eso de solícitos qué es? ¿Qué significa? El hermano dice que es solicitar. Ahí dice solícitos, interesados, deseosos de hacer las cosas de la mejor manera. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué bueno que nos interesemos, mis hermanos amados, por estar juntos y en armonía. Qué bueno que deseemos nosotros de todo corazón hacerlo con humildad y mansedumbre, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El que canta, pues debe estar contento por ese don que Dios le ha dado. Y el que no canta debe de estar contento porque Dios ha puesto en su corazón por embellecer el templo, por ver el lugar bien aseado, para que cuando usted viene y se sienta, encuentra todo ordenado, todo bien bonito. Y entonces, hermanos, ahí estamos también fomentando la unidad, porque de lo contrario, si usted viene y no encuentra sillas colocadas, usted podría pensar y decir, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Qué pasó que aquí no han colocado las sillas? Es decir, usted ya está adelantándose en lugar de decir, bueno, entonces ahora yo tengo el privilegio, tengo el gusto de colocarlas para cuando vayan viniendo mis hermanos, no en el momento vayan a tener que escuchar mucho ruido. No, usted lo va a hacer con ese ánimo, solícitos, muy animados a guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Dice el escritor a los Hebreos, en cuanto dependa de vosotros, procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué bueno que nos esforcemos y procuremos estar en armonía, estar en paz, estar juntos deseosos de bendecir el nombre del Señor.
Cuando usted abre su carta, en la carta a los Filipenses, que Pablo escribiera, carta a los Filipenses, ahí encontramos otra petición que se hace. Y recordar que la importancia de la unidad. Filipenses capítulo 1, en el versículo 27, oiga lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo le está recordando a los hermanos de Filipos, por eso es que se llama carta a los filipenses, que los quiere unidos, no solo cuando Él esté, no solo cuando Él les visite. A eso se refiere cuando les dice, ya sea presente o ausente. Porque hay el peligro, mis hermanos, hay el peligro, corremos el peligro de decir nosotros, bueno, entre semana, ¿para qué voy a ir? El lunes, 2, 3 llegan nada más. Pero aquí dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, vivir la vida cristiana es digna de honra, es digno de que nosotros nos comportemos como debe de ser, ya sea en la iglesia, en casa, en el trabajo, donde estemos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, es decir, respetuosos, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Como que cuando Pablo se iba, cuando Pablo estaba ahí, llegaban todos los hermanos filipenses, todos los hermanos de alrededor de Filipos, y cuando Pablo se iba, pues se quedaba el lugar vacío otra vez. Como que algunos ya empezaban a predicar diferente a lo que predicaba Pablo. Lo que dice cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 15 y en el versículo 33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo tal vez los había dejado bien animados, bien contentos, pero luego que él se iba, ya predicaba otro que ya no tenía la misma unidad, no tenía el mismo pensamiento de Pablo. Y aquí recomienda que esté ausente o que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, que todos los predicadores coincidamos con la palabra y no que malinterpretemos para desviar de la buena intención que alguien tiene de servir en la casa de Dios. En el capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, oiga lo que dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo deseo de que las cosas se hagan bien, que las cosas funcionen, ya sea que esté el pastor o que no esté el pastor. Usted siempre va a estar con ese mismo gozo. Y dice aquí el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Pablo recomienda y da la importancia a la unidad. Nosotros necesitamos, Dios quiere que vivamos en unidad y de esta manera de seguro que la obra del Señor seguirá caminando. De seguro que la obra de Dios no se detendrá, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 3 y en el versículo 8. Oiga, ¿cómo es que lo dice? Finalmente dice, o sea, ya para concluir, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 46, ahí encontramos cómo es que vivía la iglesia primitiva. Y qué bueno que nosotros aprendamos y veamos que ellos le habían dado importancia a la unidad. Dice que el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. A eso es lo que también se le llama comunidad, tener en común la unidad. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, oiga cómo dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando se vive en armonía, hermanos, se cumple el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quiere usted ser bendecido? De seguro que sí. En su hogar, procure vivir en armonía. Procure vivir en unidad con el esposo y la esposa. Procuremos vivir en armonía con los hijos, con todos, de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado en nuestra vida. Y al venir a este lugar, venimos con mucho gozo, con esa bendición que Dios tiene prometida para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Bueno, entonces hagámoslo de esa manera y a nuestros hermanos y amigos les decimos también que procuren vivir en armonía, en unidad, porque eso es bueno delante de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. No podemos decir que vivimos en armonía cuando nuestra familia está desunida. No podemos decir que estamos en unidad cuando la iglesia no está con el mismo sentir, con el mismo propósito. Deseamos, oh Dios, deseamos que la armonía reine en tu casa, reine en nuestra casa, reine en nuestro hogar, en nuestra familia. Por favor, oh Dios, te lo pedimos con todo nuestro corazón y desde ya te damos gracias porque vamos a procurar practicar esta palabra que hemos predicado. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima transmisión. Dios les bendiga.
Visita nuestro Facebook para más videos. @soysalvo por gracia.